Buenas tardes. Jorge, ¿qué hubo? Buenas tardes. Damos inicio a la sesión ordinaria de la Academia Colombiana de Historia del día martes 29 de abril del 2025 a las 5 de la tarde. Procedo a dar lectura al orden del día. Primero, lectura del orden del día. Segundo, verificación del quórum. Tercero, saludo del señor presidente de la presente sesión, académico de número Rodrigo Llano Izaza. Cuarto, disertación del académico de número Rodrigo Llano Izaza sobre el tema El extraño señor Núñez. Quinto, postulación de la candidatura del doctor José David Cortés como académico correspondiente. Sexto, votación de las actas 10 y 11 del presente año. Séptimo, presentación de libros recibidos por la Academia a cargo del académico de número Jorge Morales Gómez. Octavo, anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión. Entonces, aprobado, muy bien. Segundo, saludo del señor presidente de la presente sesión, académico de número doctor Rodrigo Llano Izaza. Perdón, sí. Correcto. Entonces, con base en esa información, podemos predicar que tenemos quórum para decidir y para deliberar. Pasamos entonces al tercer punto. Saludo del señor presidente. Bueno, muy buenas tardes. Estoy presidiendo porque el doctor Armando Martínez está con un compromiso en la ciudad de Barranquilla y el vicepresidente tiene otro compromiso en la ciudad de Bogotá y por eso le toca al tesorero presidir. Estamos hoy reunidos en momentos de la minga indígena, el problema de movilización en Bogotá, de manera que muchísimas gracias a los que lograron llegar hasta la academia y muy agradecido con los que están virtualmente conectados. Y podemos proceder al otro punto del orden del día, señor secretario. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Pasamos entonces al cuarto punto que tiene que ver con la disertación del académico de número Rodrigo Llano Izaza sobre el tema El extraño señor Núñez. Procedo entonces a hacer la presentación del expositor. El doctor Rodrigo Llano es administrador de negocios de la Universidad EAFIT. Como distinciones ha recibido la Medalla al Mérito Militar Cándido Leguízamo, placa de reconocimiento del Consejo Profesional de Administración de Empresas, Orden al Mérito Militar General Antonio Nariño concedida por el Ejército de Colombia en el grado de oficial. Su producción está caracterizada por los siguientes títulos: José María Carbonell, biografía; Federalismo y centralismo en la Primera República; Hechos y gentes de la Primera República; el liberalismo en la historia; El derecho a disentir en la vida política; Poetas liberales; La división creadora; Influjo de las disidencias en el liberalismo colombiano; Las sociedades económicas de amigos del país; Los draconianos, origen popular del liberalismo colombiano; Rafael Uribe, un complot político religioso; Ricardo Gaitán Obeso, mártir del liberalismo; Páginas liberales, es el presidente honorario de la Academia de Historia del SINU y San Jorge y las Sabanas de la Academia de Historia de Caldas, miembro honorario; Academias de Historia del Chocó y Córdoba, miembro de número Academia Colombiana y de Bogotá de Historia; miembro correspondiente de las Academias de Historia de España, Brasil, Guatemala, Paraguay, Venezuela y Mompox, y el Centro de Historia de Sonsón. Doctor Llano, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy bien. Bueno,
Vamos hoy a hablar de una figura muy controvertida en la historia de Colombia. Rafael Núñez, una visión crítica. No fue una regeneración fundamental o catástrofe, como lo dijo él posesionando a Julián Trujillo Largacha, sino que fue una regeneración con catástrofe. Siguiente. Análisis de una personalidad. Rafael Wenceslao Núñez Moledo, o simplemente Rafael Núñez, es una de las 6 personalidades que más han influido en el diseño de la vida colombiana, con Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Tomás Cipriano de Mosquera, Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo. Todos, a no dudarlo, tienen sus luces y sus sombras, y al analizarlo el autor no se convierte automáticamente en su enemigo, o peor aún, en enemigo de la región que lo vio nacer. Argumento este de una pobreza intelectual que da lástima y que es usado con mucha frecuencia por quienes no tienen otro argumento para defenderlo, o aquellos de una ignorancia supina que niegan parte de su vida por absoluto desconocimiento del personaje. Esta visión de Núñez es la mía, la visión liberal, que cuestiona muchísimas de sus actitudes y por la que considero que se le hizo un grave daño a la nación. Pero estoy dispuesto a discutir mis planteamientos con cualquiera que tenga documentos a la mano. Siguiente. Precisión histórica. Guerras en el tiempo radical. Los liberales radicales llegan al poder con Tomás Cipriano de Mosquera el 18 de julio de 1861 y permanecen en el poder hasta el 1 de abril de 1878, cuando se posesiona Julián Trujillo Largacha. Son 16 años, 8 meses, 13 días. Guerras nacionales en estos 16 años, una, la de 1876. Guerras en la regeneración. La regeneración comienza con Núñez II, el 1 de abril de 1884, y termina en la posesión de Rafael Reyes, gracias al chocorazo del registro de Padilla, el 7 de agosto de 1904, es decir, 20 años, 4 meses, 7 días. Y en ese periodo hay 3 guerras nacionales, 85, 95 y 99 o Guerra de los 1000 días. Esto desvirtúa el argumento de que había que acabar con el gobierno radical por las continuas guerras. Segunda predicción histórica. Otra cosa que le han endilgado a los radicales es que no quisieron o no permitieron la reforma de la Constitución de Río Negro, lo cual es falso. La Constitución de 1863 exigía que para hacer una reforma se necesitaba el voto unánime de los estados, pero resulta que no todos los estados eran radicales. Antioquia y el Tolima eran bastiones conservadores y fueron los que siempre se opusieron a una reforma de dicha Carta Constitucional. Y ya que hablamos de estos 2 estados, es de resaltar que sus gobiernos, opuestos al liberalismo, fueron respetados por los radicales, como el ejemplo de Antioquia, cuando Pedro Justo Berrío derrota en Cascajo al presidente radical Pascual Bravo, quien allí pierde la vida. El presidente de los Estados Unidos de Colombia, Manuel Murillo Toro, que no quiso intervenirlo militarmente y siempre se entendió por carta con Berrío. Actitud muy distinta de la adoptada por Rafael Núñez, que utilizó a la Guardia Colombiana para derrocar a todos los mandatarios radicales. Tercera predicción histórica. Dale. Efemérides de la batalla de la Humareda. En junio 2 del 85 es el combate de la Gloria previo a la Humareda sin un claro ganador. En junio 17 del 85 es la batalla de la Humareda en el sitio de Lobos cerca del Banco Magdalena. En junio 18 del 85, al día siguiente, la población del Banco se vistió de luto para enterrar a los generales liberales
muertos en la batalla de la Humareda. Allá se les hizo este homenaje, este monumento, y hasta allá fui a inclinar respetuoso mi servicio ante los mártires del liberalismo. En junio 16 se conoció en Bogotá el resultado de la batalla de la Humareda. La batalla de la Humareda fue un claro triunfo radical que hizo huir del campo de batalla al general regenerador Guillermo Quintero Calderón, pero a un precio tan alto que se perdió la guerra con Núñez. De manera que ese cuento de que la Humareda fue una derrota liberal no es cierto. Siguiente. Diferencias entre radicales y regeneradores. El sistema político. Los radicales eran federalistas. La regeneración. En la regeneración hay que empaquetar a Núñez, a Caro y a Holguín. Son los tres, porque Núñez era el jefe, el que mandaba desde Cartagena, y Caro y Holguín hacían aquí lo que les daba la gana siempre y cuando Núñez se los permitiera, porque el día que Núñez no permitió una actitud del doctor Payán, ahí sí salió de su casa del Cabrero, se montó en un barco, fue a dar a Girardot y en Girardot mandó un telegrama, reasumo el poder. De manera que estos hacían lo que sabían que les permitía Núñez. El sistema económico. Los radicales tenían el laissez-faire y los regeneradores el proteccionismo. División geográfica. En los radicales eran estados, en la regeneración departamentos. El sistema monetario. En los radicales fue el patrón plata y en la regeneración los billetes de curso forzoso emitidos por el Banco Nacional. La relación Estado-Iglesia Católica. En los radicales era una iglesia libre en un Estado libre con independencia de poderes. En la regeneración, una absoluta sumisión a la Iglesia Católica. Propiedades de la Iglesia Católica. En los radicales hubo la desamortización de bienes de manos muertas y en la regeneración la devolución con reparación de bienes de las manos muertas. Doctor Alberto Rojas, hágame el favor, sigue y se sienta, bienvenido. El concordato, los radicales no tuvieron concordato, en la regeneración sí tuvo concordato. Enseñanza en colegios de la religión católica. Los radicales daban libertad a los padres de familia para que lo hicieran y la regeneración la puso como obligatoria y dirigida por la Iglesia Católica. Siguiente. La educación. Los radicales tenían una educación laica y la regeneración una educación confesional. El divorcio. Con los radicales hubo divorcio, con la regeneración no había posibilidad de que permitieran el divorcio. Expulsión de obispos. Los radicales expulsaron obispos, la regeneración no expulsó obispos, pero sí expulsó clérigos, como lo cuenta José María Quijano Wallis en su libro de memorias, en donde habla de un cura Tobar y de otros curas que votaron de aquí. El ejército. En los radicales se consideraba un ejército mínimo y en la regeneración el ejército fue supremamente fortalecido. La prensa, en el tiempo de los radicales, fue libre y se recuerda ese episodio de Manuel Murillo Toro cuando un periódico conservador iba a cerrar y fue y le compró 100 suscripciones para que le siguieran haciendo oposición. En la regeneración estaba sometida por el artículo K de la Constitución y la llamada Ley de los Caballos que le había dado ese nombre don Fidel Cano. La censura de prensa. En los radicales no había censura de prensa, en la regeneración sí había censura de prensa. Hay una carta de Carlos Holguín que le dice al director de un periódico en Popayán: te estoy viendo muy federalista, o corriges tu posición o cierras tu periódico. Esa era la democracia de la regeneración. Inflación. En los radicales no hubo inflación y en la regeneración se desbordó la inflación.
Periodo presidencial, 2 años en los radicales, 6 años en la regeneración. Siguiente. Censos de población, para que nos situemos en el país que vivíamos. Son unas cifras muy cuestionables. En el 35.700.000 habitantes, en el 43.900.000, en el 51, 2.243.000, en el 64 baja esos 600.000 habitantes a 1.700.000, en el 70, 2.700.000, y ese es el último censo que se hace en el siglo XIX. La regeneración no hizo ningún censo de población. El siguiente es hecho en 1905, poco antes de que se posesionara el general Reyes, y daba 4.533.000 habitantes. Siguiente. Los símbolos de la regeneración. Obviamente Rafael Wenceslao Núñez Moledo es el que la encarna, y su habitación en el barrio El Cabrero de Cartagena, que entre otras cosas está bastante deteriorada esa casa. Siguiente. Núñez visto por un alemán. Autor Ernest Rothenberger, primera edición Berna 1897, páginas 385 y siguientes. Hablando sobre el resultado de la guerra del 85 dice, comillas, absoluta destrucción del Partido Liberal, ruina por todas partes, las prisiones llenas de liberales, deportaciones a islas del Pacífico, Gorgona, los destierros a la orden del día, casi todos los bancos se hallaban cerrados. Para cubrir las necesidades de mayor apremio, se vio obligado a acuñar una mala moneda de plata de ley 500 a 1000 que perturbó el mercado monetario. El tráfico sufrió más todavía por haberse puesto en circulación papel moneda muy devaluado y utilizado además abusivamente para fines de especulación. En el transcurso de los años y con el consentimiento de las autoridades, se pusieron en circulación por lo menos 81 millones de dólares en esa clase de billetes. Ello se efectuó mediante las llamadas emisiones clandestinas, nombre que le dio Carlos Martínez Silva y que publicó un libro con ese título. Siguiente. El presupuesto para la enseñanza pública se redujo el año 86 a solo algo más de $5.000. Se hizo regresar a los jesuitas y se les entregó el colegio de San Bartolomé. La vieja universidad cayó en ruinas. Todo esto es tomado del libro de Quijano Wallis, de Rothenberger. El Congreso solo puede reunirse cada 2 años. Se promulgó una constitución por entero unitaria, el ideal de los ultramontanos. Rafael Núñez, pero murió el 17 de septiembre de 1894 en la ciudad de Cartagena, a donde se había retirado como presidente titular con una elevada pensión. Los negocios del gobierno se los había encargado a 2 representantes del partido clerical, los vicepresidentes Holguín y Caro, pero hasta la muerte retuvo en su experta y hábil mano la rectoría espiritual del país. Afirmaba Miguel Samper dentro del libro de Rothenberger, no puede por menos de juzgar así la situación de su obra Libertad y Orden. En el aspecto político, la forma de gobierno es republicana, pero en el fondo consiste en la reunión del poder en las manos de un estadista que se convierte en una especie de sumo sacerdote. Siguiente. El dorado exilio. Esta mañana me hablaba el doctor Alberto Rojas de que en la Constitución de Río Negro había estado Núñez. Él llegó a la sede de la convención. En ese momento Panamá cambió los delegados y no nombró a Núñez. Entonces a Núñez le tocó retirarse de la convención. En las memorias autobiográficas, históricas y políticas y de carácter social de José María Quijano Wallis, primera edición, Roma, 1919. Abandonada la reunión constituyente de Río Negro, los radicales premiaron a Núñez con un dorado exilio y lo enviaron al exterior a vivir como un marajá de Oriente
en los consulados de Liverpool y Le Havre. Veamos lo que nos cuenta Quijano Wallis, página 462, comillas. Núñez era un verdadero hombre de Estado, político oportunista, sin principios fijos en materias políticas y de espíritu flexible y maleable que se adaptaba fácilmente a todas las situaciones y conveniencias políticas. El consulado de Liverpool, por ejemplo, llegó a producir hasta 4.000 libras esterlinas por año que se embolsaba el cónsul exclusivamente, gozando así de un sueldo 3 veces mayor que el del presidente de la República. Y aún así, en graduación descendentes, los consulados de Le Havre, Saint-Nazaire, Hamburgo, Southampton, etc. Siguiente. Los 4 periodos de Núñez en la presidencia. Del 80 al 82 sucedió en el poder a Julián Trujillo Largacha y le entregó a Francisco Javier Zaldúa. Del 84 al 86 le recibió a Ezequiel Hurtado y le entregó a José María Campos Serrano. En estos 2 periodos fue elegido por la democracia que le brindaron los radicales. 1886 al 88 le recibió a Eliseo Payán y le entregó a Carlos Holguín Mayarino, elegido por una Asamblea Nacional Constituyente que él mismo había elegido a dedo. Del 88 al 94 le recibió y le entregó a Miguel Antonio Caro, elegido por la máquina perversa de la regeneración. Siguiente. Los odios de Núñez. Cuenta un costeño, hijo de Cincé, Alfonso Romero Aguirre, que ganador Parra en la contienda del 76, iban por la calle Real conversando Rafael Núñez con Felipe Angulo, y en la esquina de la calle 10, allá arribita, se encontraron con don Santiago Pérez, presidente en ejercicio, y quien mucho tuvo que ver con el resultado de la elección de Parra. Y don Santiago miró a Núñez con una risita burlona, y Núñez le dice a Angulo, comillas, esa risita de Santiago le va a costar muy caro. Y le costó, porque comenzada la regeneración fue expulsado del país. Es que los odios de Núñez son incancelables e imprescriptibles, concluye Romero. Y otro costeño cartagenero, el Alacrán Posada, decía en verso, 2 cosas muy feas tiene don Rafael, la boca, la mano y él. Siguiente. 4 muertos que claman al cielo. El general Ricardo Gaitano Beso, detenido después de la batalla de la Humareda en Santander, y a quien el Consejo de Guerra Núñez le pidió que fusilaran a Gaitano Beso, y sin embargo el Consejo de Guerra decidió meterlo 10 años a la cárcel en Cartagena. Pues Núñez lo saca en secreto de Cartagena, lo manda a Panamá, se lo entrega a Ramón Santo Domingo Vila y ahí lo asesinan con digitalina. La trova de Salvo Ruiz, un trovador antioqueño. Después de Gaitano Beso, mataron a Rafael y no contentos con eso, a Jorge Eliezer también. Siguiente. Por el incendio de Colón el 31 de marzo de 1885, estando vigente la Carta de Río Negro que prohibía la pena de muerte, acusaron a Pedro Prestán, a George Davis llamado Cocobolo y al italiano Antonio Patricelli. A los 3 los capturaron y ahorcaron, sin pruebas, con malicia y con sevicia, y sus muertes pueden calificarse de crímenes oficiales achacables al régimen que presidía Rafael Núñez. El gobierno necesitó acuñar unas monedas de 50 centavos, y al tiempo don Rafael envió a Nueva York una foto de doña Sola, que colocaron en el reverso de la moneda. Al entrar en circulación estalló el escándalo. Las gentes protestaban y corrió la voz de que Núñez se quería eternizar en el poder, y tenían razón. No lo volvió a soltar hasta su muerte. La cantidad de plata y cobre que tenían las monedas era de muy baja ley y se desgastaban fácilmente. Entonces la sabiduría popular llamó a esas monedas los cocobolos y por extensión se aplicó el calificativo a la pareja presidencial.
Siguiente. Esto decía en verso el periódico El Autonomista, con un título, La Paz. El Autonomista número 22, página 34, Bogotá, octubre 15 de 1898. No son los muertos los que en dulce calma duermen el sueño de la tumba fría. Muertos son los que se hallan oprimidos y viven todavía. Siguiente. Herbert Spencer. Mucho se habla de la evolución otálora, por haberle querido hacer conejo a Núñez, pero poco se habla de la volteada de Núñez en Europa, donde se volvió spenceriano. Eso nadie lo discute, todo el mundo sabe que se volvió spenceriano. Spencer es reconocido hoy como el padre del neoconservatismo. No hay nada más distinto a un liberal que un seguidor de Spencer en su primera etapa, del 62 al 74. Era agnóstico, pesimista de la condición humana y solitario en su vida personal, igualitico a Núñez. Spencer quería conciliar la religión con la ciencia y Núñez quería conciliar a la religión con su problema personal. Por eso rechazó el concordato firmado por el general Sergio Camargo en Roma con el cardenal Nina. Spencer se va contra el liberalismo cuando rechaza toda solidaridad con las personas de menores recursos. En su libro El individuo contra el Estado, rechaza toda intervención del Estado en las esferas social y económica porque la considera contraria a la libertad individual. Llega a rechazar la generosidad del patrón con el empleado porque viola el principio de que el ganador en la lucha por la vida es el más apto y no el más protegido. Siguiente. Frase de Manuel Murillo Toro. Le dijo Murillo al presidente Aquileo Parra: no deje que a Manizales llegue Julián Trujillo, porque el que llegue a Manizales y someta a los antioqueños será el próximo presidente de la República. Haga que llegue el general Santos Acosta, porque detrás de Trujillo viene Núñez y detrás de Núñez los conservadores. Dicho y hecho, palabras proféticas. Los partidos y sus alianzas en tiempos de Núñez. Este es un cuadro hecho por Albio Martínez y Manca, que aquí nos acompaña. Está el liberalismo que se divide entre draconianos y gólgotas, los gólgotas entre radicales e independientes, los radicales entre pacifistas y guerreristas, y los independientes que unos se van al Partido Nacional y otros regresan al seno del liberalismo. El conservatismo, por su parte, va al programa conservador, se divide en nacionalistas e históricos, y los históricos entre guerreristas y civilistas. Siguiente. El camino hasta la Constitución del 86. En septiembre 10 del 85, Rafael Núñez saluda a una manifestación que lo aclamaba por el triunfo sobre los radicales y expresó, comillas, la Constitución de Río Negro ha dejado de existir. Sus páginas manchadas han sido quemadas entre las llamas de la humareda. Este es el octavo golpe de Estado de nuestra historia. Este es otro aspecto de la historia colombiana que debe reevaluarse. Este discurso de Núñez se produjo 85 días después de la derrota conservadora en la humareda, donde el liberalismo ganó la batalla, pero a tan alto costo que perdió la guerra. En septiembre 14 del 85 capturan a Gaetano Beso en el Carare, departamento de Santander. El 16, por un telegrama enviado desde el Socorro, Rafael Núñez se entera de la captura de Gaetano Beso y que se dirigían con él y con Acevedo hacia Bogotá. En octubre 12 del 85 comenzó el Consejo de Guerra contra Ricardo Gaetano Beso. En 3 días lo condenaron, eso fue rapidito. Terminó el Consejo de Guerra contra Gaetano Beso el 15 de octubre, lo condenaron a 10 años de prisión en las bóvedas de Cartagena. El Consejo de Guerra no aceptó las presiones de Núñez que exigía su fusilamiento. La Constitución del 63 prohibía el cadalso, pero ya la había derogado Núñez. Noviembre 11 del 85 se instaló el Consejo Nacional de Delegatarios que conformarían la primera ANAC, conformado por 18 personas, mitad conservadores y mitad liberales independientes, todos adictos a Núñez.
pero los delegados, por ejemplo, de Antioquia, no podían ser antioqueños, porque los consideraban que eran y siguen siendo federalistas. Marzo 26 del 86, Ricardo Gaetano Beso, prisionero, es embarcado en un tren de la Compañía Francesa del Canal y llevado de Colón, que inicialmente se llamaba Spinwell, a Panamá. Abril 13 del 86, asesinato de Ricardo Gaetano Beso en Panamá con digitalina, siendo gobernador Ramón Santo Domingo Vila el primer sospechoso. El médico fue el Amador Guerrero, que después fue presidente de Panamá. Y ese fue el que dictaminó que había sido asesinado con digitalina. En agosto 5 del 86 fue promulgada la Constitución del 86, que tuvo las reformas de 1905, 1910, 36, 45, 57 y 68. Siguiente. Núñez dictador. En septiembre 10 del 85, Núñez declara abolida la Constitución de Río Negro. En agosto 5 del 86, promulgada la nueva Constitución de Colombia. Transcurre un periodo de 10 meses y 26 días en los cuales Núñez gobierna sin Constitución ni Congreso. Eso aquí en Cafarnaúm se llama dictadura. La única ley era la voluntad del extraño señor Núñez. Siguiente. Expulsión de opositores. La lista de expulsados del país por la regeneración es larga. Aquileo Parra, Abraham Acevedo, Felipe Pérez, Daniel Aldana, quien pagó en la Argentina durante 10 años de exilio su nuñismo pasajero al dejarse engatusar del brujo del Cabrero. Siervo Sarmiento, Santiago Pérez, que fue a dar a París, Benjamín Herrera, Sergio Camargo, Diógenes Arrieta, Nicolás Esguerra y Foción Soto pararon en Venezuela. José María Vargas Vila en España, Juan de Dios el Indio Uribe en el Ecuador, Luis Antonio el Negro Robles en Nicaragua, Modesto Garcés y César Conto en Guatemala, Zenón Figueredo en Argentina, el poeta malfitano Manuel Uribe Velázquez en Estados Unidos, Ezequiel Hurtado y el caricaturista Alfredo Greñas, el del Zancudo, en Costa Rica. Y no están todos. Faltan los que enviaron a San Andrés Islas y a las islas de Gorgona. Eran épocas en que, como decía el Indio Uribe, le mezclaban más vino que lágrimas a su existencia. El que no estaba con el gobierno se iba de Colombia. El concordato. El concordato fue firmado el 31 de diciembre de 1887. Reconoce a la Iglesia Católica como la religión oficial. Libertad de la Iglesia frente al poder civil. Se exime de impuestos los bienes de la Iglesia. La educación deberá organizarse y dirigirse de conformidad con los dogmas y la moral católica. A los obispos los nombra el Vaticano. Se acabó el patronato eclesiástico. El matrimonio católico produce efectos civiles. Se le paga a perpetuidad a la Iglesia los daños ocasionados con la desamortización de bienes de manos muertas previa condonación de una parte de dicha deuda. El registro civil y los cementerios los administrará la Iglesia. Los delitos de los obispos son del resorte de la Santa Sede y los de los clérigos a los tribunales de segunda instancia. Se le entregó a la Iglesia medio país como territorio de misión. Los párrocos debían presenciar los matrimonios no católicos. Era la absoluta sumisión del Estado a la Iglesia Católica. Polémica por la libertad. Se enfrentan Carlos Holguín Mayarino y don Santiago Pérez Manosalva. Se enfrentaron en ellas el relator de don Santiago Pérez y el Correo Nacional, donde escribía el presidente Carlos Holguín Mayarino, y giró en torno al artículo K de la Constitución del 86, que facultaba al gobierno para prevenir y reprimir los abusos de la prensa. Y se saldó al fiel estilo regenerador, cerrando el relator, confiscando su imprenta y expatriando a don Santiago. Siguiente. Los patios de los traidores. En el Capitolio Nacional hay dos patios, el patio norte y el patio sur.
En el patio norte está Mosquera y en el patio sur está Núñez. A eso lo llaman los patios de los traidores, porque Mosquera traicionó a los conservadores y Núñez a los liberales. Siguiente. Invasiones norteamericanas a Colombia. Sobre la intervención gringa en nuestros asuntos, Núñez fue el rey. La construcción del ferrocarril de Panamá y el Tratado Mayarino-Vidrak le dieron la excusa y el arma legal a los Estados Unidos para intervenir y desembarcar tropas en el istmo cada que le provocó. Así lo hicieron cuando el incidente conocido como la Tajada de Sandía en 1856, cuando Aispurúa atacó a Ciudad de Panamá y cuando el incendio de Colón en 1885. Fueron los que detuvieron al haitiano Patricelli y a los Cocobolo, y en la Guerra de los 1000 días impidieron el triunfo liberal de Benjamín Herrera. Fuera de innumerables desembarcos hechos por cualquier pretexto, además de muchísimas voces llamados siempre por los mismos gobernantes colombianos. Como lo dice Álvaro Rebolledo en su trabajo sobre el Canal de Panamá, comillas, durante la vigencia del Tratado del 46 a 1902, las fuerzas de los Estados Unidos se emplearon en las siguientes fechas: septiembre de 1860, mayo del 61, junio del 62, marzo del 65, en 1873, octubre del 76, marzo del 85 y noviembre de 1901. En todas estas ocasiones el desembarco se hizo por solicitud del gobierno colombiano o con su visto bueno previo permiso o conocimiento. En la guerra del 85, primero en marzo 11 y luego en abril 8, a pedido de Núñez o de Ricardo Becerra, su embajador en Washington, las tropas norteamericanas ocuparon nuestro territorio en Panamá y en la bahía de Cartagena, cuando Ricardo Gaetano Beso sitió a Cartagena, y los norteamericanos sitiaron la bahía y hasta capturaron a Gaetano Beso, quien se salvó porque se arrojó al agua y lo rescataron los liberales. Esta guerra dejó 3.000 muertos, 700 lisiados y pérdidas por 13 millones de pesos. Siguiente. Colombia regala territorio. Pero no contentos con permitir que los gringos metieran sus narices en nuestros asuntos, los regeneradores fueron los que comenzaron a entregar nuestro territorio a título gratuito, porque no habíamos perdido una sola guerra internacional. En malas negociaciones, en el escritorio, Colombia tiene una costa seca en Castilletes, Golfo de Coquibacoa, que se perdió en el laudo español de septiembre de 1891, el mismo en el que perdimos el acceso en el Orinoco por el río Arauca, al Orinoco por el río Arauca. No faltará quien diga que Núñez no fue el responsable, sino Carlos Holguín, pero como decía al comienzo, Núñez, Caro y Holguín van en paquete. Núñez estaba enterado de todo lo que hacía el gobierno que él había encargado para poderse ir para el Cabrero. Y pongamos un ejemplo, en esta no reaccionó, pero sí lo hizo cuando Payán asumió como designado y comenzó a nombrar liberales. Ahí sí dejó su cómoda casa del Cartagena, se embarcó en el río Magdalena y rápidamente llegó a Girardot, donde reasumió el poder para desconocer los nombramientos del militar caleño. Siguiente. La colección Finlandia o el llamado Tesoro Quimbaya. Para colmo de males, en agradecimiento por ese reconocimiento, por ese recorte de límites, Carlos Holguín y el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Marco Fidel Suárez, le regalaron a la reina María Cristina el llamado Tesoro Quimbaya, que jamás volverá a tierra colombiana porque no fue el producto de un expolio, sino un regalo a la corona que hoy lo tienen como un patrimonio del pueblo español, y parte de él se tiene exhibido en el Museo de América en Madrid. La otra parte dicen que un 60% está guardada. Lo otro pues es el diccionario: expoliación, robo, estafa, fraude, despojo, usurpación, privación, expropiación, confiscación, en fin. La siguiente, la inflación y el centralismo. En los últimos 15 años del siglo XIX, la regeneración y la hegemonía despilfarraron 1.000 millones de pesos oro sin haber amortizado un solo peso de la monstruosa deuda pública y llevado la devaluación hasta el 25.000%, situación que jamás se ha vuelto a vivir en nuestro país y que jamás se había visto antes ni después.
Centralismo, decía Alberto Lleras en ese discurso famoso en Barichara: prefiero los hombres a lo Parra y no a lo Núñez. La Constitución nuñista de 1886 acabó con los estados soberanos y los convirtió en departamentos manejados por gobernadores que eran de libre nombramiento y remoción del presidente de la República. De ahí para acá, ningún gobernante se ha querido desprender de sus potestades y hoy vemos el grotesco espectáculo de gobernadores y alcaldes todas las semanas en la capital de la República, boleando totuma de despacho oficial en despacho oficial, suplicando a ver cuál burócrata de nivel nacional le suelta unos pocos recursos para hacer obras en sus regiones. Y todo por el prurito de que en las regiones se roban la plata y prefieren robársela en Bogotá. Siguiente. Núñez contra Barranquilla. Barranquilla no quiso embarcarse en la aventura nuñista, tanto en la corriente independiente como en el Partido Nacional, lo que le ganó su malquerencia. Núñez veía en el horizonte el crecimiento de Barranquilla, porque podría, como se convirtió, en puerto fluvial y marítimo por su cercanía a la desembocadura del río Magdalena, y con ello en un rival potencialmente peligroso para la ciudad amurallada. Y él, amante de su terruño, quiso que Cartagena no tuviera sombra, y por ello se propuso construir el ferrocarril entre Calamar y Cartagena, para que fuera esta ciudad la que tuviera el doble privilegio de ser puerto marítimo y fluvial, y así le cortaba las alas a la ciudad que ya mostraba sus inmensas posibilidades. Para Núñez, Cartagena, con el puerto marítimo, el canal del dique y el camino de hierro que la uniera en Calamar con el río Magdalena, garantizaba su futuro y para él eliminaba competidores. Hoy, para fortuna de todos los colombianos, los dos son polos de desarrollo sumamente importantes para nuestra nación. El manejo económico. En lo que sí hay consenso absoluto es que el manejo económico de la regeneración fue un desastre. Por donde se le analice, no hay manera de defenderlo. Fue la época en que comenzaron a crecer como soporte de la economía el café y el caucho. Recordemos tres fechas de este producto. En 1886, el peruano Julio César Arana, con Benjamín y Rafael Larrañaga, comienzan su explotación del látex. En el 87 es fundada la Compañía del Caquetá y en el 90 comienza operaciones la Compañía Cauchera Calderón en el Putumayo. Pero también cayeron todos los manes de la moneda perversa. Núñez fundó con la Ley 39 del 16 de julio de 1880 y la escritura del 1 de enero de 1881 el Banco Nacional, que impuso el papel moneda de curso forzoso que produjo lo que se llamó el dogma de los 12 millones, o escándalos como el de las emisiones clandestinas y que fue utilizado para suministrar fondos al gobierno para enfrentar los levantamientos liberales del 85, el 95 y el 99. Siguiente. El 15 de febrero de 1885, el gobierno, por boca de su presidente Núñez y su secretario Felipe Angulo, secretario de Hacienda, los dos de la conversación de la carrera séptima, decidió financiarse a la brava. Le exigió al banco hipotecario que gerenciaba José María Quijano Wallis y funcionaba en un local de su propia casa de habitación un préstamo de 30.000 pesos que le fue negado, por lo que la sede bancaria fue sitiada por el ejército. Detuvieron a sus accionistas durante 4 días hasta que los dueños no tuvieron más remedio que entregar la cuantiosa suma de dinero. El Partido Liberal siempre ha sido el adalid de la moneda sana, pero estábamos en el gobierno del regenerador y el comienzo de la hegemonía conservadora. No satisfechos con el asalto al banco hipotecario, los funcionarios oficiales, borrachos con el licor de la emisión, se lanzaron a mover las imprentas utilizando la pantalla del Banco Nacional. Démosle un vistazo a su manejo monetario. En sus primeros 5 años de labores, especialmente en lo relacionado a su manejo, cuando se presentó la guerra del 85. Miremos cómo fue esta debacle. El 1000%. En el primer semestre del 81
162.000 billetes. En el segundo del 81, 203.000. En el 82 segundo semestre, 283.000. En el 83 primero, 203.000. Y en el segundo, 168.000. En el 84, 200.000. Y en el segundo semestre, 146.000. Y ahí se disparó en el 85. 1.861.000 en el primer semestre del 85 y 1.758.000 en el segundo semestre del 85. El 1000%, todo poniendo a funcionar la imprenta. En el primer semestre del año 85 se pusieron en circulación un 26.4% más de los billetes que en el acumulado de los 4 años anteriores para enfrentar la guerra. El gobierno, en su desespero financiero del año 85, había inundado el mercado con toda clase de papeles que Carlos Martínez Silva, reconocido político conservador, en su libro Las emisiones, la regeneración y el Banco Nacional enumera. El radicalismo no gobernaba desde 1878, cuando llega al poder Julián Trujillo. En el 80 llegó Núñez por primera vez, del 82 al 84 estuvieron Saldúa y Otálora, y en el 85 por segunda vez Núñez. Todos ellos liberales, independientes o nuñistas, que era lo mismo porque Rafael Núñez se convirtió en el dueño del ajedrez político. La regeneración intentó poner varios tributos y fracasó. Quiso imponer el monopolio estatal de la fabricación de fósforos y controlar la renta de degüello, y no le salió. Montaron carnicerías del gobierno y fue un fiasco. Utilizaron el dogma de los 12 millones para engañar al pueblo y este se dio cuenta. También salieron a la luz las emisiones clandestinas. En los últimos 8 años, el dólar pasó de 1.11 a 2.91, casi 3 veces. La Comuna de Bogotá. El 15 y 16 de enero de 1893, un año antes de que se muriera el señor Núñez, fue un movimiento espontáneo de los artesanos de Bogotá, agobiados por los impuestos, los altos arriendos de los puestos en las plazas de mercado y la acusación del periódico Colombia Cristiana y su articulista Ignacio Gutiérrez Izaza contra los artesanos. Los manifestantes atacaron a la policía y a la casa de Gutiérrez y liberaron en la cárcel a 200 mujeres detenidas por diversos delitos. El gobernante era Miguel Antonio Caro, quien para enfrentar la protesta aplicó la ley de los caballos y declaró el estado de sitio en la capital. Ley 61 de 1888, expedida en el Consejo Nacional Legislativo, permitía castigar a los colombianos por hechos no definidos en ley preexistente, llamada Ley de los Caballos por don Fidel Cano, por medio del cual se facultaba al presidente de la República para prevenir y reprimir administrativamente los delitos y culpas contra el Estado, las conspiraciones contra el orden público y los atentados contra la propiedad. Una opinión sobre la Constitución del 86. Cuando llegó la Segunda República Liberal, le preguntó el conservador Álvaro Holguín y Caro, sobrino de los expresidentes de ese mismo apellido, al liberal Ricardo Tirado Macías, si en la Segunda República Liberal cambiarían la Constitución. Y este le contestó, comillas, ni una línea ni una coma. La Constitución de ustedes, los conservadores, no saben cómo es de buena y de sabia y de prudente para un partido que gobierna. La hizo tu abuelo y es casi perfecta. Según la Constitución, el presidente hace lo que le da la gana sin dar cuenta a nadie de sus actos. Nombra a sus ministros a su propia voluntad. Decreta el estado de sitio cuando se le antoja, por cualquier motivo, y la suspende cuando se le ocurre. Designa a la mayor parte de los empleados públicos dentro y fuera del país y tiene manera de contentar a todos, comenzando por la familia. No ala, esa Constitución del 86 es una maravilla. Cierra comillas. La Constitución del 86 fue una constitución blanca, bogotana, heterosexual y católica.
Ahí no cabíamos todos, ni se podía manejar el Estado con eficiencia. Por eso fueron las reformas del 5, el 10, el 36, el 45, el 57 y el 68. 6 reformas que la cambiaron sustancialmente. La realidad de la Constitución del 86 es que tuvo muy poca práctica en los primeros 70 años de su vigencia, porque todos los presidentes preferían gobernar aplicando el artículo 121 de la Carta. Por eso fue que duró más de un siglo, y no porque fuera muy buena, sino porque traía la fórmula para no tener que gobernar bajo su soberanía. La muerte de Núñez. Cuenta el empresario Mauricio Ortiz que en alguna ocasión iba en un taxi para la Academia Colombiana de Historia con el gran musicólogo Monseñor José Ignacio Perdomo Escobar, miembro de número de esta institución, y este le dijo a sus acompañantes: ¿saben cómo murió Núñez? Y al decirle que no lo sabían, les contó. Resulta que Núñez vivía en Cartagena, en el Cabrero, y la presidencia de la República la ejercía el hábil conservador Carlos Holguín Mallarín. Este compró una caja de tabacos que le gustaban mucho a Núñez y los hizo envenenar. Llegó a su casa y le dijo a su esposa: me haces el favor y le envías estos tabacos a Rafael en Cartagena. La esposa, viendo que a su marido también le gustaban mucho los tabacos, sacó 3 de la caja y envió el resto a la residencia de don Rafael y doña Sola. Núñez se fumó uno de los tabacos y se murió. Andando los días, la solícita esposa de don Carlos le pasó uno de los 3 tabacos que había sacado de la caja para que su esposo se deleitara fumándolos, y también se murió. No sé qué tan cierta será la versión, pero Monseñor Perdomo era un hombre serio y bien informado. De todos modos, los 2 murieron apenas con un mes de diferencia. Núñez el 18 de septiembre de 1894 y Holguín el 19 de octubre del mismo año. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Me pregunto si hay una pregunta por parte de los asistentes. Bueno, y le dije: presidente, es que Indalecio en su libro sobre Núñez dice tal cosa. Y se quedó mirándome y me dijo: ¡es bobo! Le dije: ¿por qué, presidente? ¿Usted cree que un muchacho de 24 años era capaz de escribir ese libro? Ese libro lo escribió no sé quién García. Eso decía el presidente Alfonso López Michelsen. Y él desde arriba podrá dar testimonio de lo que estoy diciendo. A ver. Bueno, pero después de felicitar a mi electo amigo Rodrigo Llano, debo manifestar que a mi juicio el eje de la política nuñista apenas se roza en su exposición. Yo creo que el periodo europeo de Núñez, esa afición por Spencer, ahí señalaste que lo hace un agnóstico, lo lleva a reflexionar sobre el ser de estos países y encuentra, a mi juicio atinadamente, que el catolicismo es la base de la nación colombiana. La Constitución del 86 empieza, si no recuerdo mal las enseñanzas de nuestro maestro Camilo Luis Carlos Áchica: en el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Ahí está el eje del problema. El eje del problema es que la soberanía se traslada
de la visión del pueblo como soberano en la Constitución de 1863 a la soberanía de la Iglesia, y eso tiene sus consecuencias en todo el ámbito educativo, como adecuadamente se señaló. Quiero aquí decir algo que no se conoce mucho, y es que la regeneración regenera también al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. En 1890 se nombra un rector por oposición a los rectores radicales que había tenido el Rosario buena parte del siglo XIX, y es Rafael María Carrasquilla, también miembro de número de esta ilustre casa, quien está al frente de la Rectoría del Rosario desde 1890 hasta 1930, cuando muere. Pero este es un dato anecdótico, como las anécdotas que su señoría, con las que nos deleita su señoría. Entonces yo creo que esa reflexión que hace Núñez, siendo agnóstico, lo lleva a negociar con los conservadores, que tal como se señaló en el cuadro, están divididos en dos. Caro es la parte más fuerte del conservatismo. Holguín era un político supremamente hábil, que supo interpretar lo que era, lo que Núñez quería para el país y que se plasmó en la Constitución del 86. Claro, que tuvo muchas reformas. La del 10 es una reforma magnífica, impulsada por uno de los expulsados por la regeneración, Nicolás Esguerra, que vuelve al país y en 1894 funda la Academia Colombiana de Jurisprudencia, 1894, en pleno gobierno de Miguel Antonio Caro, que no se opuso a la fundación de la Academia de Jurisprudencia, que fue un reducto para el Partido Liberal. Entonces, me parece que hablar de los dos traidores, Núñez y Mosquera, me parece un poco fuerte para la propia comprensión de lo que somos. El que gana la guerra pone las reglas. Eso es aquí y en todo el mundo. Y así lo hizo Mosquera con la Constitución de 1863, y así lo hizo Núñez con el Consejo Nacional de Delegatarios de 1885, 1886, hasta que en agosto se promulga la Constitución, que con muchas reformas dura viva hasta 1991. Entonces, yo creo que es muy fuerte decir que el libro de Indalecio Líbano Aguirre lo escribió otra persona. No tenemos prueba de eso. Peligrosa. Lo que sí puedo decir es que Daniel Gutiérrez Ardila sí escribió un libro sobre la regeneración. Y el próximo martes 6 de mayo hará una presentación. Esto lo hago a motu propio. A lo mejor Daniel sabe que yo dije esto y se enoja. Eso lo hago porque en aplicación del artículo 121 de la Constitución del 86, él va a dictar una conferencia que se llama La regeneración, cultura, orden y progreso. El proyecto nacional que transformó a Colombia. Entonces, yo creo que esta visión de Rodrigo es una visión útil, pero parcial. Yo quisiera que la visión que aquí se da hoy se completara con otra visión, esta de un experto como Daniel, que se ha dedicado, y es historiador profesional, se ha dedicado, y está el libro sobre la regeneración, para poder, ¿me permites que termine? Claro que sí, pero ya. Así es la vida. Entonces, el Núñez del periodo, digo yo, 1863, 1874, lo que pudo ver en Europa, lo lleva
a una visión que fue la que se impuso en la Constitución del 86, que duró viva 105 años. Entonces, eso de los traidores, no estoy de acuerdo. Con ninguna de las dos, ¿no? Con ninguno de los dos. Me parece que son figuras importantes en la historia colombiana, marcaron este país, cada uno en su tiempo, cada uno desde su punto de vista, y vuelvo y digo, a uno no se le puede olvidar eso. El que gana pone las reglas. Muchas gracias. Ay, eres tú el que estaba hablando. Entonces, yo lo que quiero es hacer énfasis en la extraordinaria conferencia que acaba de presentar Rodrigo, porque es un tiempo muy complejo, muy variado, muy confuso, y él supo presentar tanto la versión radical de esta república como la versión conservadora. Perseguidora, muy, pero muy perseguidora. Y no hay que ser conscientes de esa experiencia tan de persecución a la diferencia. Y los radicales no fueron así, y esa es una cosa que fue, es una manera social de ser esta sociedad que merece reconocérsele, y a la generación hay que hacerle la crítica desde el punto de vista civilista y del progreso de las sociedades, de que fue una cosa perseguidora y perseguidora de la diferencia. Entonces yo me quedo con esa versión tan compleja y tan difícil de presentar, las dos versiones, la civilista y la no civilista, por así decirlo, de esas, como decía, versiones de la República muy fuertes. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, surtida esta etapa, pasamos al punto número 5, que tiene que ver con la postulación de la candidatura del doctor José David Cortés Guerrero como académico correspondiente. A la Secretaría ha llegado una proposición suscrita por el padre Fernán González y por Jorge Morales Gómez, académicos de número, que dice así: los académicos firmantes se permiten postular la candidatura del doctor José David Cortés Guerrero como académico correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. José David Cortés es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Historia, Universidad Nacional de Colombia, maestro en Historia del Colegio de México y doctor en Historia de la misma institución académica. Su énfasis académico y publicaciones se han centrado en Historia de Colombia y América Latina, la historia comparada de México y Colombia, la nueva historia política de Colombia y principalmente los estudios sobre el hecho religioso, con énfasis en el estudio de la historia de las relaciones Estado-Iglesia. Entre sus libros vale destacar La batalla de los siglos, Estado, Iglesia y religión en Colombia en el siglo XIX, de la independencia a la regeneración, y Curas y políticos, mentalidad religiosa e intransigencia en la diócesis de Tunja, 1881 a 1918. Ha sido editor de obras como Historia de la religión en Colombia, 1510-2021, Historias del hecho religioso en Colombia. Esto además de una serie de artículos publicados en revistas indexadas. Se ha desempeñado como profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá desde 1999 y ha sido docente de cátedra y profesor visitante de la Universidad de los Andes y la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad del Valle y la Universidad del Tolima. Desde 1921 es editor-director del Anuario de Historia Social y de la Cultura de la Universidad Nacional. Entre los reconocimientos académicos vale destacar los siguientes: Investigación Meritoria, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, y Premio Nacional de Historia de 1997. Entonces, aprueba la academia que se traslade esta candidatura al comité de admisiones. Aprobado. Muy bien.
Con base en eso, pasamos al siguiente punto que tiene que ver con la votación de las actas número 10, correspondiente a la sesión y la número 11 del día 25 de febrero del 2025. Quiero recordar que el martes anterior fueron enviados el texto de los proyectos de los señores académicos. Aprueba la academia las actas tales como les fueron enviadas a sus correos electrónicos. Aprobado. Entonces, presentación de libros recibidos por a cargo del académico de número Jorge Morales. Bueno, buenas noches. Nos han llegado a la biblioteca las siguientes publicaciones de Andrés Botero Bernal como editor, Cádiz en la Nueva Granada, 8 estudios sobre la Constitución gaditana en el periodo de la independencia neogranadina del año 2003. De Inés Quintero, La criolla principal María Antonia Bolívar, hermana del Libertador, del 2008. Con esta obra hay un error, resulta que sí estaba aquí en la biblioteca de la Academia y por alguna circunstancia se coló. Jorge Orlando Melo, de 1996, Historiografía de Colombia, Realidades y Perspectivas. De Fernando Botero Herrera, del 2003, Estado, Nación y Provincia de Antioquia, Guerras Civiles e Invención de la Región, 1829 a 1853. De Naranjo Pisano, Saga de los Pisano, historia novelada sobre el origen y la extensión del apellido. De Alberto Mayor Mora, Ética, Trabajo y Productividad en Antioquia. De Norberto Vélez Escobar y Sofía Botero Páez, del 2000, La búsqueda del Valle de Arbi. De Tatiana Rodríguez Maldonado, Barrio Tomado. El discurrir del barrio Las Aguas en Bogotá. Y los siguientes folletos antiguos. De Juan Diego, de Mariano Eduardo Rivero y Juan Diego Tschudi, Antiquité Peruvian, Antigüedades Peruanas de 1855, y el decreto número 794 de 1919, por el cual se reglamenta la ley 56 de 1918 que establece el impuesto sobre la renta en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Entonces, procedemos a surtir el siguiente punto que tiene que ver con el anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión. Tendrá lugar el día martes 13 de mayo, en la cual el académico de número doctor Armando Martínez Garnica disertará sobre la historia de la política de la Armada en Colombia. Entonces pasamos al punto 9, que es el cierre por parte del presidente. Bueno, muchísimas gracias a todos por la presencia esta tarde aquí, a las personas que se conectaron, y los esperamos en la próxima reunión. Muchas gracias.